Corte Suprema acoge recurso de protección de persona que recibió cobranzas financieras con logos fraudulentos del Poder Judicial. Máximo Tribunal ordena someter a evaluación ambiental proyecto inmobiliario en Punta Puyay. Corte de Punta Arenas ordenó a municipio a que realice la prueba de conducción a persona con discapacidad auditiva. Las cartas de los bancos que aparentan ser cobranzas judiciales son ilegales. Así lo decretó la Corte Suprema, estableciendo que este tipo de prácticas son arbitrarias y afectan derechos fundamentales de las personas. Un cliente del Banco Santander denunció a la entidad financiera de estar incurriendo en actos de carácter arbitrarios e ilegales, luego que ésta le enviara cartas y le realizara llamados telefónicos en reiteradas ocasiones, señalándole que le estaban haciendo un cobro judicial y que si no pagaba, le embargarían su domicilio. Esta persona recurre de protección, atendido a que a través de una cobranza extrajudicial recibe permanentemente lo que él piensa como una especie de hostigamiento a través de documentos que simulan ser escritos judiciales, de llamadas telefónicas y de otros tipos de mensajes haciendo una cobranza y simulando que esta cobranza no es extrajudicial, sino que más bien una cobranza que se realiza a través de los tribunales de justicia. En el ingreso de la demanda, el recurrente señaló que se estaba infringiendo la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, atendido que el cobrador del banco realizó actividades propias de un receptor judicial, tales como certificar y notificar de presuntas situaciones legales. Le llega una especie de demanda, pero no presentada. Entonces la ley prohíbe, expresamente prohíbe, que se pueda hacer eso. O sea, a uno no le pueden amenazar diciéndole que ya existe una presentación en un tribunal, en fin, de una causa que verdaderamente no existe. En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago no acogió el recurso de protección. Sin embargo, la Corte Suprema dio curso a la solicitud, argumentando que efectivamente se estaba vulnerando el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, consagrado en el artículo 19, número 1 de la Constitución Política. La cobranza extrajudicial tiene límites, eso lo deja muy claro la sentencia de la Corte Suprema, es que aquí hay una actuación ilegal por parte del banco y la institución que está realizando la cobranza extrajudicial al simular un escrito de presentación de una demanda en circunstancias que actualmente esta persona no tiene ningún juicio pendiente con el banco. El receptor judicial es un ministro de fe, entonces él como ministro de fe digamos, le dice a la persona, esto efectivamente existe un juicio en su contra. Por un lado, a la persona le entrega una copia y una copia con toda la documentación para que pueda defenderse en el juicio. Y por otro lado, el ministro de fe, como dice la expresión, da fe, que sí notificó a la persona. La Corte Suprema revocó la sentencia del Tribunal de Alzada y ordenó que el banco se abstenga de efectuar cobros extrajudiciales de deudas contraídas por el recurrente mediante comunicaciones o instrumentos que aparenten ser escritos judiciales o provenir de tribunales. La Corte Suprema ordenó a una inmobiliaria someter a evaluación ambiental un proyecto habitacional en construcción en la comuna de Papudo. El máximo tribunal acogió 3 recursos de protección presentados por vecinos, quienes temen que la edificación constituya peligro de aludes, daños a la flora nativa y destrucción de las vías de evacuación de tsunamis. Corría septiembre de 2015. Un terremoto 8.4 sacudía la zona centro del país. Sonaban las alarmas y miles de personas se dirigieron a la única vía de escape en el Cerro Lilén de Papudo. Misma vía la que hoy se emplaza la construcción del edificio Altos de Puyay. Obstáculos como cerros de tierra, inexistencia de una huella y daño al medio ambiente fueron los principales motivos por los que los vecinos de la península de Punta Puyay decidieran tomar cartas en el asunto. La vía de evacuación que se había ocupado en el simulacro de tsunami y el que estaba señalado estaba obstaculizado porque había cerros de tierra y ya la huella no estaba, no estaba el camino, no se podía acceder al camino. Lo que los vecinos alegan es que dada la construcción de este nuevo proyecto inmobiliario en el Cerro Lilén, se le estaría generando una serie de perjuicios
y en particular ponen hincapié en el hecho de que se les habría destruido una vía de escape que ellos tenían determinada para contingencias de tsunamis o maremotos. Los motivos de la acción judicial apuntan a la protección de vivir en un medio ambiente limpio y protegido, además de contar con una vía de escape en caso de urgencias. Bajo esta premisa, los vecinos del sector alto de Papudo decidieron ir a la municipalidad de la comuna a buscar soluciones y respuestas respecto a la nueva construcción que se está realizando en Punta Puyay. Resulta que el proyecto inmobiliario se construye en una cota del cerro y con una vía de evacuación que estaba destinada justamente el día de mañana o frente a una contingencia de esa naturaleza como una vía de escape y de seguridad. Entonces, es justamente frente a ese riesgo y frente a otros impactos medioambientales que los recurrentes estiman que este proyecto ha vulnerado su garantía constitucional del 19 número 8 de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Este sendero y esta zona de evacuación fue sugerida por la ONEMI, porque está en altura. Entonces, y antes teníamos más zona de evacuación, porque había otra zona en altura que está más hacia el bosque, pero ahí se hizo un proyecto también inmobiliario, entonces quedó obstaculizada. Entonces ahora solamente nos quedaba esto. La solución más concreta fue interponer 3 recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acciones judiciales que fueron rechazadas en esta instancia, ya que el proyecto como tal no está estipulado en la Ley de Bases de Medio Ambiente. Bueno, la Ley 19.300, que es la que regula esta materia, establece en su artículo 10 un listado de proyectos y actividades que requieren de someterse previamente al sistema de evaluación de impacto ambiental antes de su ejecución. Y el reglamento del CIA establece también los criterios más específicos para ello. Tras revisar los antecedentes en la tercera sala de la Corte Suprema, se determinó revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada de Valparaíso, ordenando a la inmobiliaria ProHabit ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental para realizar un estudio de pertinencia de la construcción. Es un informe previo que debería pedir el interesado. En este caso el interesado no es la municipalidad, en este caso el interesado, por lo que establece el fallo, es la inmobiliaria. Pero bueno, ¿quién tiene que preocupar? ¿Quién da los permisos para construir? ¿Quién da la recepción definitiva? Es la municipalidad. Entonces es la municipalidad la que se debe preocupar que la inmobiliaria solicite este informe. Ordena el ingreso del proyecto al CIA a través de una consulta de pertinencia. Y eso en realidad ha producido confusiones, porque de acuerdo a la ley, las formas de ingreso al CIA son una declaración de impacto ambiental o bien un estudio de impacto ambiental. La pertinencia es una herramienta previa, es decir, es un instrumento que te permite determinar si requieres ingresar o no al CIA o bien por qué vía tienes que hacerlo. La inmobiliaria argumentó que el proyecto Altos de Puyay se encontraba dentro del radio urbano de la comuna de Papudo. Sin embargo, no lograron acreditar que formaban parte de la cota del plan comunal. Ahora los vecinos de este sector de Papudo solo esperan que se cumpla la orden de la Corte Suprema. El crimen de uno de sus inversionistas derivó en una investigación que concluyó con 4 generales y 16 altos oficiales del Ejército de Baja, además de otras 200 personas sancionadas. Es la historia de la Cutufa, una asociación financiera ilegal que mezcló amistades, codicia, milicia y crímenes. En el siguiente fallo histórico revisamos la historia del sindicato clandestino del Ejército, que enfureció a Augusto Pinochet. La muerte de un exitoso empresario gastronómico detonó la investigación. Una jueza del crimen que llevaba el caso apareció calcinada en su automóvil y las autoridades señalaron que se trataba de un suicidio. Corría el año 90 y una máquina del fraude funcionaba en la cúpula del ejército. Es la historia de la Cutufa, una financiera ilegal que dejó muchas deudas por saldar y crímenes hasta hoy sin resolver. En primer lugar, hubo gente que de alguna manera se enteró de esta financiera ilegal, de la Cutufa, como se llamaba, porque era de voz en voz, ¿no? Esto no tenía publicidad ni nada,
y decidió ir a cobrar los cheques que entregaba la Cutufa como, de alguna manera, como vuelta de mano del dinero que uno metía en ella. Y muchas personas, de hecho me acuerdo por lo menos 2 o 3 casos inmediatos del año 89, que fueron a cobrar y se declaró protesto el cheque por orden de no pago. Así ocurrió con 30.000 cheques más. Se estima que la financiera ilegal del ejército, que comenzó a operar en la primera mitad de los 80, creada por el capitán de ejército Gastón Ramos, llegó a administrar más de 1.500 millones de pesos de la época, y entre sus clientes e inversionistas había generales y agentes de la CNI, además de civiles. De hecho, uno de sus más entusiasmados integrantes era el empresario Aurelio Sichel, quien había invertido cerca de 300 millones de pesos. Fue una empresa ilegal que comenzó llamándose Sistema, creada por un capitán de ejército, Ramos, de apellido Ramos, y luego esto lo tomó y se hizo prácticamente dueño del negocio Patricio Castro. Era miembro de la CNI. El Sistema, como era llamado inicialmente, captaba dineros de otros uniformados para invertir y generaba intereses de entre 5 y 8% mensual, mientras que en los bancos ofrecían 3% como máximo. Él se involucró primero como cliente, Sichel, y luego se involucró en la empresa, ya estaba, digamos, participaba directamente. Él era dueño de un restaurante que se llamaba El Rodicio, que estaba en Apoquindo. Y este restaurante fue usado casi como oficina donde funcionaba esta financiera ilegal que primero se llamó Sistema y luego le llamaron el nombre de la Cutufa. Cutufa era por un perro que tenía uno de sus dueños y que por eso le pusieron la Cutufa. La Cutufa comenzó a funcionar clandestinamente en este restaurante. La amistad entre Sichel y Castro era tan grande que hasta abrieron un segundo restaurante, El Rodicio, un próspero negocio que comenzó a sucumbir cuando asomaba el retorno de la democracia. Cuando asumió la presidencia Patricio Aylwin, la mayoría de los inversionistas de la Cutufa quisieron retirar sus fondos. Uno de ellos fue Aurelio Sichel. El empresario dio un plazo de 48 horas a Castro y al ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones, Álvaro Corbalán, para que le devolvieran su inversión. De lo contrario, amenazó con ventilar a la justicia diversos temas que había escuchado relativos a delitos cometidos por ambos y el ejército. Viene toda una cuestión muy oscura que tiene que ver con la muerte de él, porque él es asesinado, pero nunca se atrapa a sus asesinos. La jueza que está viendo el tema, la causa en definitiva, la jueza instructora de la causa que estaba viendo la muerte de Sichel, aparece quemada al interior de su automóvil, cerca de la parcela de esta persona, y que además hay que tomar en consideración que las autoridades de la época concordaron que esto había sido un suicidio. Es una cuestión extremadamente confusa, por no decir que de dudosa, digámoslo, de dudoso resultado. Al enterarse de la situación, el general Augusto Pinochet pidió un sumario interno a uno de sus generales. Sin embargo, este mismo le señala que también estaba involucrado. Trascendidos de la época indican que la indignación del mandamás del ejército fue tal que dio de baja a todos quienes supiera que estaban involucrados. El caso se ventiló aún más en la prensa. De una persona que se preciaba de que en Chile no se movía una hoja sin que él lo supiera, este tipo de circunstancias implicaban ya de partida una falta de respeto, también una violación a la lógica de la cadena de mando, pero además también de que habían pillado, era posible establecer que miembros de la institución habían cometido delitos, de hecho, francamente, y que para tapar esos delitos concurrieron a la comisión de más delitos, esta vez ya no del ámbito financiero, sino en el ámbito penal. En los tribunales del crimen la causa no logró culpables. Sin embargo, respecto a la lista de la estafa, sí hubo condenados. La Corte Suprema condenó a 3 años y 1 día de cárcel a Patricio Castro como líder de la organización y principal captador de esta, luego de extraditarlo a Chile tras su fuga a Paraguay. Gastón Ramos, capitán de ejército en retiro, también recibió 3 años y 1 día, pero de presidio remitido. El ministro en visita, el ministro Libedinsky, abrió este tema y se descubrió
que había una estafa reiterada, una alteración, como digo, a la Ley General de Banco, y al final, cuando el tema explotó en el año 89 aproximadamente, Ramos se entregó y Castro escapó a Paraguay, y de Paraguay lo trajeron en el año 89 para que declarara, y allí fue cuando él denunció, él declaró que él era un cliente y que él no sabía nada de esto cuando él era el que hacía el negocio en realidad. Tras esos años en prisión, en 2005 Patricio Castro repitió la estafa a unas 50 personas con 600 millones de pesos. Con Castro detenido, los abogados de la familia de Sichel intentaron reactivar la lista criminal de la Cutufa, pero no tuvieron éxito. Remató todos sus bienes para saldar deudas, pero no fue suficiente. Es la historia de un usuario del Banco Estado a quien le negaron la apertura de una cuenta corriente por un supuesto mal comportamiento en el sistema financiero. El cliente presentó un recurso de protección que fue acogido por la Corte Suprema, ordenando a la Superintendencia de Bancos retirar la publicación del estado de deudores que emite. Adeudaba un monto superior a los 5 millones de pesos. Se declaró en quiebra y decidió acogerse a la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas o Personas. Es decir, remató todos sus bienes para dejar de figurar en el listado de morosidad. Los días pasaron y comenzó a recibir llamados de distintos bancos para abrir cuentas corrientes. Lo intentó en el Banco Estado, pero este le negó la apertura del producto, argumentando un mal comportamiento en el sistema financiero. Ellos negaron el acceso a la apertura a esta cuenta corriente debido a la información que les llegó de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, del estado de morosidad. Lo que no señala, si el abogado de la parte recurrida, es decir, del banco, es que la información, el responsable de la información que se le concede a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es la del mismo banco, es la misma entidad financiera la que otorga esa información. Y lo que cuestiona en definitiva es que esa información, del modo en que se utiliza, no estaba debidamente actualizada y por lo tanto le causan un perjuicio a esta persona que pretendía ser cuenta correntista y que le niegan finalmente la solicitud por una deuda que finalmente era inexistente o ya estaba vencida, si usted quiere. Al conocer este hecho, la persona presentó un recurso de protección afirmando que la institución financiera realizó un acto ilegal y arbitrario, afectando la honra de la persona en el sistema bancario, además de cuestionar la existencia de un registro ilegal de deudores. Cuestiona el proceder de las instituciones financieras, en particular en este caso del Banco del Estado, con un registro de morosidades que el uso de este afecta el derecho a la honra, en este caso de quien quería ser usuario o cuenta correntista del banco. El registro ilegal de deudores, conocido popularmente como la lista negra de morosos, evalúa el comportamiento de las personas en el sistema financiero, una nómina irregular que busca impedir la apertura de cuentas corrientes en instituciones bancarias. Es que pone en cuestión el uso de estas listas por parte de las instituciones financieras. Y, ojo, no solo el uso de estas listas, sino de dónde surge esta información. Porque lo que ocurre es que pareciera ser que las instituciones financieras usan y abusan de ciertos listados o bases de datos que en rigor no forman parte de los registros que ellos pueden y deben mantener. Por eso es que se le llaman listas negras. No puede existir una lista de morosos paralela, una lista negra de morosidad, una lista negra de deudores, para negar el acceso al crédito. En este caso no era el acceso al crédito, era abrir una cuenta corriente. En este sentido, entonces, la Corte señala que ni la ley que protege los datos personales, ni la Ley General de Bancos, ni menos la Ley de Quiebras, la Ley 20.720, señala que quede, digamos, una laguna para que alguna entidad financiera pueda tener un registro paralelo y con eso basarse en negar el acceso al crédito. Finalmente, la Corte Suprema ordenó a Banco Estado evaluar nuevamente al usuario sin tomar en consideración los antecedentes de morosidad anteriores. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección de una persona con discapacidad auditiva a quien la municipalidad le negó la posibilidad de rendir el examen teórico de conducción asistido por un intérprete de lenguaje de señas. El Tribunal de Alzada condenó a la alcaldía y ordenó que se adopten las medidas necesarias para que el usuario pueda rendir la prueba.
Una persona con discapacidad auditiva acudió a la Dirección de Tránsito del municipio de Punta Arenas para realizar las pruebas para acceder a una licencia de conducir. El primer examen, llamado psicosométrico, lo aprobó junto a un intérprete de lengua de señas, pero las barreras para el usuario se manifestaron cuando rindió el examen teórico, prueba que reprobó en 2 ocasiones. El postulante a licencia de conducir solicitó a la Municipalidad de Punta Arenas contar con un intérprete de lengua de señas, solicitud que fue denegada. El municipio parte de un tema de mala fe, parte en cuanto a que la existencia de un intérprete de señas estaría dado no para ayudar, sino para soplarle las respuestas o para ayudarles con el fondo del examen mismo, no con la forma, sino con el fondo. Frente a la negativa municipal, la persona acompañada de un abogado del Senadis ingresó una denuncia en el juzgado de policía local de Punta Arenas y finalmente la causa llegó a la Corte de Apelaciones de la ciudad a través de un recurso de protección. La acción judicial buscaba condenar a la municipalidad a pagar una multa y disponer que adopte las medidas necesarias para que el aspirante a la licencia de conducir y cualquier otra persona con discapacidad auditiva puedan rendir el examen teórico de conducción asistido por un intérprete de lengua de señas. Cuando la persona tiene una discapacidad y puede ser auxiliada sin que eso signifique restarle mérito a la gestión que está realizando, como en este caso un examen, debe permitírsele contar con el auxilio de la persona que justamente le va a permitir entender cabalmente lo que se le está diciendo, lo que se le está preguntando. La discapacidad auditiva o la deficiencia auditiva no es de una gravedad tal que se establezca incluso como causal de impedimento para obtener licencia. Eso en cuanto al decreto supremo que reglamenta el 170 del 85, que reglamenta los requisitos para obtener licencia de conducir. Según se establece en el artículo 26 de la Ley 20.422, la lengua de señas es reconocida como medio de comunicación natural de la persona con capacidad auditiva diferente. El fundamento es igualdad ante la ley, igualdad de trato, básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que el municipio, al rechazar esta opción, está haciendo una discriminación arbitraria. En su informe, el municipio argumentó sobre una supuesta mala fe que tendría el postulante de querer defraudar al sistema en la prueba teórica al rendir el examen de la forma solicitada. El tribunal entendió en su razonamiento que en el artículo 1 de la Ley 20.422 se establecen normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Tiene que tener el auxilio necesario como para que pueda entender cabalmente lo que se le está preguntando o requiriendo. Y en ese sentido, la sentencia, como decía, coloca las cosas en su lugar y permite que la persona tenga realmente acceso a la justicia y sienta que está incluida, porque de la otra forma siente que está excluida en razón de su discapacidad. La importancia de la accesibilidad y el diseño universal cumplen una función clave en el razonamiento del Tribunal de Alzada. Finalmente, la municipalidad fue multada a pagar 10 unidades tributarias mensuales, según lo expresa la ley, para personas con discapacidad. También se le ordenó adecuar lo que sea necesario para que la persona pueda finalmente rendir su examen. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, expondrá los avances en investigaciones de los crímenes de lesa humanidad del Poder Judicial en un seminario sobre derechos humanos. Te contamos esta y otras noticias en nuestro bloque de contingencia. Luego de exponer ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, el ministro Mauricio Silva Cancino fue nombrado por unanimidad como nuevo integrante de la Corte Suprema. El magistrado ocupará la vacante producida por el cese de funciones del exministro titular Carlos Cerda. Abogado de la Universidad de Chile, el ministro Silva ingresó al Poder Judicial en 1975, ocupando desde entonces diversos cargos, entre ellos el de ministro titular de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el año 2002 hasta la fecha. El miércoles 16 de enero la Corte Suprema realizará el seminario Corte Suprema y Derechos Humanos, Labor y Proyección, que abordará el rol que cumple el Poder Judicial en las causas de crímenes de lesa humanidad y también el respeto y protección de los derechos laborales. La actividad será encabezada por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, y expondrán los ministros Lamberto Cisternas y Gloria Ana Chevesich, entre otros destacados expertos.
La idea de hacer estos seminarios es incrementar la línea de acercamiento a la comunidad, que la comunidad sepa lo que nosotros hacemos. Por dos razones. La primera es porque siempre es bueno estar en buenas relaciones con los vecinos, ¿no es cierto? Estar ok. Pero lo segundo es que no tiene mucho sentido que nosotros hagamos un trabajo a puerta cerrada y que lo conozca solamente la comunidad jurídica. En el Centro de Arbitraje y Mediación se realizó la actividad El arbitraje y la mediación en la reforma procesal civil, que congregó a una serie de expertos en el Día del Arbitraje y la Mediación. Entre ellos, expuso el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño, abordando los lineamientos del nuevo Código de Procedimiento Civil, que busca optimizar la labor de los tribunales de dicha materia. A la actividad, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, también asistió el subsecretario de Justicia, Juan José Osa. Es la última reforma que está pendiente. Yo pienso que quedó para el final, no porque haya habido intención de postergarla. Yo creo, contra lo que piensan muchos, yo creo que esta es una reforma muy difícil de hacer, y por eso se justifica que haya quedado para el final. ¿Acaso es acoso? Es la pregunta con que una campaña impulsada por el Poder Judicial busca informar y prevenir el acoso sexual. El lanzamiento de la iniciativa, que se desarrolla en la jurisdicción de Puerto Montt, la encabezó la ministra de la Corte de Apelaciones, Ivonne Avendaño. La campaña sensibiliza a los funcionarios del Poder Judicial sobre este tema y también es una señal que va en sintonía con los tratados internacionales ratificados por Chile con el objetivo de abordar y erradicar el acoso. Esta iniciativa consiste en sensibilizar a los miembros del Poder Judicial, ¿cierto? Y en general a los usuarios del sistema del acceso a la justicia respecto a la prevención y evitar el acoso sexual dentro del Poder Judicial. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, realizó su visita anual a la jurisdicción de Puerto Montt, donde observó el funcionamiento del Tribunal de Alzada de la ciudad y los tribunales que componen esa jurisdicción. La integrante del máximo tribunal fue recibida por el presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Jaime Vicente Mesa, y el Pleno de Ministros. La visita consistió en inspecciones al complejo penitenciario Alto Bonito y centros del Sename, además de recorrer tribunales de localidades cercanas como los de Puerto Varas, Los Muermos, Calbuco, Ancud y Maullín. Es parte de las funciones de los ministros de la Corte Suprema que cada uno de ellos visite una de las cortes de apelaciones a lo largo del país y que además de conocer y de conversar con las autoridades, los magistrados, los funcionarios y por supuesto los ministros de la Corte de Apelaciones respectiva, que además se elabore un informe respecto de cómo están funcionando los tribunales. En la Universidad de Magallanes se realizó el seminario Recurso de Nulidad Laboral y el análisis de sus causales, organizado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. La actividad fue encabezada por la presidenta del Tribunal de Alzada, María Isabel San Martín, y contó con las exposiciones del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo, y la profesora de la Universidad de Concepción, Gabriela Lanata. Yo diría que el principal mensaje, si es que se puede hablar así, de la temática que abordamos con la profesora Lanata, propender a optimizar la capacidad de rendimiento del recurso de nulidad, que ha evidenciado algunas dificultades para los abogados y para los propios jueces que intervenimos en ella. El recurso de nulidad es nuevo y tiene como función apelar a las decisiones de primera instancia que tomen los tribunales laborales. Vino a reemplazar al antiguo recurso de apelaciones, por lo que informar a la ciudadanía es una tarea clave para el mejor uso de esta herramienta jurídica. El control de detención es la primera fase de cualquier procedimiento penal. En la siguiente cápsula educativa te contamos en qué consiste. La audiencia de control de detención es la primera etapa penal que enfrenta a una persona detenida. Ante un juez de garantía, un fiscal y defensor, ya sea público o privado, se debate sobre la legalidad de la detención e investigación de un individuo sospechoso de haber perpetrado un delito.
El control de detención debe realizarse en un plazo no mayor a 24 horas desde que una persona es privada de libertad. En él, el juez informa al detenido sobre sus derechos, dejando constancia de ello en un registro de audio. En esta etapa, el fiscal podrá pedir al juez la ampliación del plazo de detención en caso de existir diligencias de investigación pendientes o realizar la formalización de la investigación de cargos en contra del detenido por actos que puedan constituir delitos o faltas. La audiencia finaliza cuando el juez decreta el grado de participación del imputado y las medidas cautelares que estime necesarias. La ausencia de un fiscal o defensor en el control de detención dará lugar a la liberación de la persona. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó de la asunción del nuevo general director de Carabineros. Te contamos de esta y otras noticias en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó en la ceremonia de asunción de mando del nuevo general director de Carabineros, Mario Rosas, que se desarrolló en la escuela de la institución. La actividad fue encabezada por el presidente de la República, Sebastián Piñera. Hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, llegó el presidente del Instituto Nacional de Jueces de Juzgado de Policía Local. La visita tuvo como objetivo entregar un saludo protocolar a la máxima autoridad judicial y conversar sobre temas relacionados a la capacitación de funcionarios de juzgados de policía local, la digitalización en esos tribunales y otros temas ligados a ámbitos gremiales. Manifestarle nuestra mayor disponibilidad para poder trabajar en temas que son institucionales en los juzgados de policía local, visibilizar a nuestro juzgado de policía local que cumple una función fundamental en nuestra sociedad democrática y Estado de Derecho, por cuanto somos el primer escalón de acceso a la justicia de parte de los ciudadanos. Un convenio entre la Pontificia Universidad Católica y la Dirección de Bibliotecas de la Corte Suprema y el Centro Documental permite a alumnos de esa casa de estudios superiores que cumplan con ciertos requisitos realizar una pasantía en el Palacio Tribunales. Los estudiantes llegaron hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para contarles sobre las labores que están cumpliendo en la actualidad. La duración de la pasantía es de 2 meses. A mí me tocó participar en el proyecto de diccionario jurídico del Centro Documental y ha sido una experiencia de trabajo real, o sea, se nos ha dado trabajo como a cualquier otro abogado o informático del lugar y ha sido un gran aporte. Por primera vez desde que asumió en octubre pasado, el nuevo director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, visitó al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Durante la reunión, ambas autoridades conversaron sobre temas de interés mutuo y comprometieron la disponibilidad para que el Poder Judicial y la Academia trabajen temas en conjunto. El destino de toda la actividad de la Academia, el sentido que ella tiene como institución, es precisamente apoyar los procesos de mejora del Poder Judicial, estar a disposición de las necesidades de los jueces y funcionarios del Poder Judicial y por lo tanto para nosotros una vinculación muy estrecha con esos requerimientos es esencial para poder cumplir adecuadamente nuestra misión. Juan Enrique Vargas ocupa la vacante producida por el término del periodo de Eduardo Aldunate en la dirección de la Academia Judicial, cargo que ostentará hasta el año 2022. Hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.